pongamos a grabar. Ya, listo. En este momento ya estamos grabando. Por favor, no sé si me escuchan. Creo que se han retrasado un poquito. Sí, que sí se le escucha. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Bueno, primero vamos bueno, no sé si es que de pronto tenga... un ratito. Sí. Primero, no sé si es que tienen alguna duda acerca de las tareas, porque me gustaría compartirles también un modelo que tal vez les puede servir. Yo sé que ya la mayoría ya de estar eh, solo tal vez uniendo la tarea, ¿no? Pero todavía tienen tiempito para tal vez agregar alguna situación. Sí, entonces vamos a ver unos ejercicios. Déjenme, les comparto nada más. Mm, Por favor, me confirman si se visualiza. ¿Me confirman? Sí, Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos aquí es una tabla proyectada, ¿no es cierto?, de negocios, ¿no es cierto? Por ejemplo, este es un nicho de mercado que es un negocio de alquiler de camionetas. Esto, ¿no es cierto?, aquí nos ayuda a determinar, ¿no es cierto?, los valores que nosotros vamos a invertir, los valores que vamos a determinar y los valores que están proyectados, ¿no es cierto? Entonces, a la finalización, ¿cómo podemos ver aquí? Perdón. Aquí, ¿no es cierto? Tenemos todos los datos, ¿sí? Dependiendo si es que ustedes quisieran hacer, ¿no es cierto? Esto es un estudio, como bien les decía, ¿no es cierto? Los 12 primeros meses es un estudio del mercado y aquí yo voy a seguir proyectando, ¿no es cierto?, para 4 años y aquí voy viendo la utilidad que yo voy sacando, ¿no? ¿Sí? También voy viendo el flujo básico, ¿no es cierto? Que comúnmente no varía. Y de aquí sí ya determinamos, ¿no es cierto?, lo que es el TIR, el KPM, el BAN, ¿no es cierto? Y de igual manera el flujo de la liquidación, ¿no es cierto? TIN, IRBAN, KPM. Ahora, esto es un poquito largo, ¿no es cierto? Y tedioso, así que, pero es interesante, ¿no es cierto?, verlo. Por ejemplo, aquí estamos partiendo de un estudio de mercado de 12 meses, ¿no es cierto?, para nosotros proyectarnos a 4 años más. ¿Sí? Entonces, de igual manera, aquí nosotros ya armamos los estados financieros proyectados, ¿sí? Activos, pasivos, patrimonios. Como podemos ver, aquí tenemos los proyectados. Y aquí obviamente tenemos los cálculos que conlleva. Esta tablita les voy a subir en la plataforma para que ustedes tengan, porque obviamente todo está con fórmula, ¿sí? Todo está con fórmula, todo está con... eh, parametrizado. Aquí nos dice de dónde sale, de dónde no sale, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta hojita les voy a subir, no con la finalidad de que hagan igualito el trabajo, porque como digo, ustedes ya lo deben tener el trabajito, ¿no es cierto? Entonces, pero de pronto les puede servir algo, ¿no es cierto? Y obviamente aquí están los estados financieros con depreciaciones y todo lo demás. De igual manera, ¿no es cierto? Todita esta tablita les voy a subir. Ahora, una manera más fácil, ¿no es cierto? Les voy a compartir otro documento. Déjenme solo reviso cuál es. Que es un poco más sencillo y más fácil, ¿sí? Con números más sencillos y que ustedes puedan manipular y entender de mejor manera, ¿sí?
Listo, ¿no es cierto? Partimos de aquí, ¿no es cierto? Todito lo que les enseñé se parte de aquí, de los estados financieros, ¿sí? Nosotros realizamos el estudio de mercado, posteriormente realizamos todas las eh, interpretaciones, descripciones y proyecciones. Obviamente tenemos que sacar el porcentaje de elevación, etcétera, etcétera. Pero este modelo es un poquito más fácil que también les voy a subir, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. ¿Sí? Partimos de los estados financieros. Como podemos ver, aquí tenemos el activo, el pasivo y patrimonio, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de igual manera tenemos aquí los estados financieros. ¿Bien? El estado de resultados, ¿no? El estado de resultados. De aquí nosotros vamos a partir. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Realizamos un estudio de mercado y elaboramos un FODA, ¿no es cierto? ¿Sí? Con su breve descripción, objetivos a realizar, de ahí obviamente fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y a las conclusiones que nosotros hemos llegado. De esta manera nosotros ya nos estamos proyectando y a ver si es que nuestro proyecto es viable, ¿no es cierto? Un trabajo para simulación de negocios. Por eso yo les dije que no es tan complicado, lo único que sí es un poquito largo, pero no es tan complicado, ¿ya? Posteriormente, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? En base a los datos que nosotros obtenemos, primero se debe realizar un análisis, ¿no es cierto? Para ver la variación, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos, ¿no es cierto? Un análisis, ¿sí? Con la variación absoluta y la variación relativa. Como por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, que hay un incremento de prácticamente el 100%, nos dice, ¿verdad? Mire, en el 2021 en efectivo teníamos $14 y en el 2022 teníamos eh, $114 y en el 2023 teníamos $30, ¿no es cierto? Entonces nosotros ahí tenemos que analizar, ¿no es cierto? Y decir, a ver, ¿por qué en el 2022 sí me fue bien? Sí, en efectivo y bancos yo tuve un incremento del 100%, pero para el 2020, en el 2022, perdón, incremento del 100% y para el 2023 se decreció, ¿no es cierto? Decreció el 84%. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí nosotros debemos analizar. ¿Sí? El análisis financiero es una herramienta fundamental para realizar este tipo de proyectos, pero generalmente tenemos un concepto equivocado del análisis financiero. Pensamos que el análisis financiero es realizar el análisis horizontal, el análisis vertical y los indicadores, y ya, pare de contar. Y la interpretación de los análisis es, en caja tenemos del 25%, en bancos tenemos del 2%, en cuentas por pagar tenemos del 3%, y ese no es el verdadero análisis, ¿sí? El verdadero análisis está en la comparación, ¿no es cierto? ¿Qué pasó de este año a este año que incrementó el 100%? ¿Qué pasó de este año a este año que disminuyó el 84%? ¿Sí? Entonces, todo eso nos ayuda para nosotros poder plantearnos un presupuesto y también realizar una correcta planificación. Sin el debido conocimiento, nosotros no nos podemos plantear nada, ¿no es cierto? Porque no tendríamos la base normativa ni la base numérica, se puede decir, ¿no es cierto? Para nosotros interpretar eh, o plantear una planificación. Posteriormente tenemos aquí, ¿no es cierto?, la variación relativa, ¿no es cierto?, que es de igual manera todo está con fórmulas, ¿no es cierto?, que es el año 2022 dividido para el año 2021 menos uno, ¿sí? Y de igual manera el, el siguiente, ¿no es cierto?, es el año 2023 dividido para el 2022 menos uno, ¿no es cierto? Y aquí nosotros vamos realizando el respectivo análisis, ¿no es cierto?, de esta manera. ¿Sí? O le podemos coger, copiamos la tablita y le ponemos en Word, no hay ningún inconveniente. Listo, tenemos el análisis del balance general, ¿no es cierto? Pero también es muy importante el análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias, ¿verdad? Y es de igual manera lo mismo, ¿sí? Vamos a ver, ¿no es cierto? Que aquí hay un incremento, pero aquí también hay un decremento, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de igual manera, ¿no es cierto? Aquí tenemos todo, absolutamente todo.
Tenemos que ir correlacionando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y tenemos que investigar, ¿no es cierto? ¿Qué planificación utilizamos del 2021 al 2022, ¿no es cierto? Y qué se modificó en la planificación del 2022 para que en el 2023 haya una pérdida, ¿no es cierto? Entonces, es simple análisis y cálculos, nada más, ¿sí? Vamos siguiendo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el análisis del balance general, ¿sí? El balance, ¿cómo podemos? Espera un minutito, ya abro aquí, eso, aquí está. No sé por qué se ponen así los números también. Ya, listo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Un análisis, nada más, ¿sí? Mire, sacamos los porcentajes de cada cuenta. Este es el análisis vertical, el normalito, ¿no es cierto? Pero acá nosotros tenemos que ir poniendo por qué. Generalmente eso nosotros lo sacamos con una entrevista, ¿sí? Porque nosotros no podemos adivinar y decir, bueno, en el 2021 teníamos $14, chuta, le voy a decir que recién estábamos iniciando. En el 2022 ya tuvimos más clientela y por eso tenemos. No, algo debió haber pasado, ¿no es cierto? Tenemos que identificar ese factor que nos ayudó a crecer para poder implementar en una nueva estrategia que nos ayude a crecer nuevamente en el 2024, porque en el 2023 nos fue mal. Hablando obviamente de caja, ¿no es cierto? Ahora, también debemos analizar absolutamente todo, porque si bien es cierto que en caja estamos teniendo varias dificultades y varias variaciones, el, el capital, ¿no es cierto? El capital más patrimonio, ¿no es cierto? De igual manera, aquí estamos comprando más activo, ¿sí? Y de igual manera, aquí también tenemos, ¿no es cierto?, que se eleva, ¿no es cierto?, el capital que nosotros tenemos, obviamente también con el pasivo, ¿sí? Porque de igual manera, si es que nosotros adquirimos alguna cuenta, ¿no es cierto?, algún bien, una propiedad, planta y equipo, es obvio que nosotros debemos pagar, ¿no es cierto? Ahora, vamos al análisis, está muy grande. Listo, ¿no es cierto? Y aquí, de igual manera, tenemos los ingresos, ¿no es cierto? Y aquí es en donde es importante, ¿no es cierto? Miren, tenemos ingresos, un ingreso mayor, y aquí vuelve a decrecer los ingresos. Es decir, que si nosotros estamos vendiendo algo, aquí fue un factor crítico, ¿no es cierto? Que no sé qué pasaría, pero de que decrecieron las ventas, ¿no es cierto? Entonces, miren, todito esto es una simulación, es una proyección de datos, pero obviamente en base a las decisiones que ustedes están tomando. Y vamos con los indicadores que obviamente son muy necesarios, ¿no es cierto? Miren, aquí tenemos la liquidez, la prueba ácida, la rotación de inventarios, periodos promedios de cobranza, rotación de activos totales, margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rentabilidad del activo, etcétera, etcétera. Y estos gráficos nos ayudan, ¿no es cierto?, a saber en qué tendencia estamos. Si estamos en una tendencia alcista o estamos, viceversa, en una tendencia normal que se mantiene o bajista, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, aquí este está bajando, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros podemos hacerlo y al finalizar solo hacíamos unos balances proyectados, obviamente, ¿no es cierto? Sí, con el porcentaje de integrales que nos podrían servir para nuestro informe. Y aquí nosotros ya tenemos el informe con las carátulas, obviamente todo, todo, todo. Y aquí, pues, esto, perdón, ¿sí? Que esto ya sería, ¿no es cierto?, una proyección,
¿sí? Una simulación. De igual manera, como digo, esto les voy a pasar para que ustedes puedan observar y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso, señores estudiantes, es una manera práctica de realizar una proyección de datos, ¿sí? De hecho, los datos de son datos reales, perdón, que son proyectados para un crédito, ¿sí? Entonces, justo este fue un crédito para el Banco Ecuador, ¿sí? Comenzamos así. Simplemente que les cambié algunos datos porque obviamente no podía presentarlos de esta manera, ¿sí? Ahora, una vez visto esto, ¿tienen alguna duda acerca de la tarea o de pronto quieren que les ayude revisando, ¿no es cierto? Podríamos revisarlo, si no, para continuar con la siguiente unidad. No hay ninguna duda. Bueno, como digo, ya ustedes ya deben tener sus tareas, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente esto es solo un tipo ayuda. Y yo les voy a subir, eh, terminando la clase les subo, no hay ningún inconveniente, ¿sí? ¿Ninguna pregunta acerca de la tarea? Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar. Primero, vamos Profe, yo tengo una pregunta. claro, dígame. La tarea que acabo de explicar es la de la unidad 4, ¿verdad? No, es la de la unidad 3. La de la simulación del Ajá. producto. O sea, más o menos era como le digo, no es obligatorio que ustedes utilicen esa plantilla, pero es como una ayudita que les voy a dar para que ustedes más o menos vean los parámetros que se va a tomar en cuenta. Obviamente, ningún trabajo va a estar mal porque ustedes ya son profesionales y ustedes manejan esta situación de proyecciones y de simulación, ¿no es cierto? En base a decisiones, obviamente. Pero estas plantillitas sí ayudan bastante porque estamos hablando de estudios de mercado, de proyecciones, de indicadores, de análisis, etcétera, etcétera, que nosotros debemos tomar en cuenta para una proyección de datos. Ujú. La tarea de la unidad 4 creo que era un ensayo mismo. Déjenme ver. Sí. Déjenme ver, aquí lo tengo aquí. Ujú. Ah, es realizar una tabla de doble entrada nada más. Entonces es hasta más fácil. Incluso algunos ya han entregado. Y tengo que ponerme una calificación. Sí, eso es. Bueno, vamos a continuar, ¿no es cierto? Em, Primero vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la importancia, ¿no es cierto?, del análisis de los datos, ¿sí? Mediante herramientas digitales que, por ejemplo, puede ser SPS, Python, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas herramientas que nos ayudan a procesar, ¿sí? De igual manera, nos sirven para nosotros poder correlacionar, de igual manera, así como correlacionábamos anteriormente el ejercicio, nos permiten correlacionar y obtener datos, ¿no es cierto? Convertir datos masivos en datos nominales, ¿no es cierto? Que son entendibles y son mejor manejables para la empresa. Pero, ¿no es cierto? ¿Qué es necesario tener en la empresa? La digitalización, ¿no es cierto? Transformar de un modelo básico a un modelo digital. Esto es muy importante. Les pido mil disculpas, estoy un poquito mal de la garganta, sí, por eso estoy un poquito como que ronco, ¿ya? Es una digitalización, es decir, ¿no es cierto? Pasar del modelo básico, del modelo tradicional, a un modelo digitalizado que nos permita
identificar y procesar mayormente los datos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una gestión financiera digitalizada, nosotros podemos tomar decisiones antes de que ocurra cualquier situación, se puede decir, catastrófica, ¿no es cierto? Si es que, ¿por qué? Porque nosotros tenemos información a la mano. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros sabemos que tenemos ese inconveniente, pero no sabemos en qué departamento? Sí, hasta nosotros tomar en cuenta, digamos, ir viendo por departamento, el problema ya se hace más grande. Entonces, ese es el parámetro que nosotros debemos tomar en cuenta para una tecnificación de la gestión financiera. ¿Sí? En base al Big Data, en base al análisis de datos, en base a la utilización de blockchains, ¿no es cierto? En base de sistemas informáticos, sistemas personalizados, sistemas empresariales, sistemas de TF, ¿no es cierto? Sistemas de manejo de información. eh, de información tradicional y predictiva, ¿no es cierto? Entonces, miren, todos esos datos a nosotros nos sirven ¿para qué? Para una correcta toma de decisiones, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay instituciones financieras que tienen personal especializado, ¿no es cierto?, en recibir datos, ingresar al sistema y transcribirlo para procesar y enviar, ¿no es cierto? Perdón, y enviar a las personas que realizan la planificación para que tomen una correcta decisión, ¿no es cierto? De pronto, ¿no es cierto? En tales fechas existe más clientela, en tales fechas menos clientela, ¿no es cierto? Donde podemos colocar más créditos, donde podemos captar mayores liquidez, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo hacemos, no es cierto? Mediante la modernización, ¿sí? La tecnificación de las, de la gestión financiera es muy importante porque nos ayuda hasta realizar estudios de mercado, ¿sí? En base a nuestro criterio personal, ¿sí? Como bien les mencioné, ¿no es cierto? Cuando nosotros ingresamos, ¿no es cierto?, a nuestro teléfono o a nuestra computadora, nosotros ingresamos un correo electrónico, ¿no es cierto? Sí. Ya la mayoría nos pide, ¿no es cierto? Ingresamos en el telefonito y nos pide ingresar un correo Gmail, ¿sí? Esta es nuestra cuenta de Google. Sí, ¿y qué ocasiona eso? Que Google tenga la información de nosotros. Es decir, nosotros estamos buscando información de un crédito, pues te direcciona a publicidad de diferentes instituciones financieras. Sí, nosotros estamos buscando comprarnos una casa, ¿no es cierto? Te direcciona, ¿no es cierto?, a créditos de vivienda. Nosotros queremos comprarnos un terreno y te direcciona a créditos de consumo. Nos queremos comprar un carro, ¿no es cierto? Te direcciona a créditos de consumo. Queremos estudiar, ¿no es cierto? Te direcciona a créditos educativos. Entonces, de esa manera, ¿no es cierto? La gestión financiera digitalizada y tecnificada, perdón, quien les dije, estoy un poquito, me parece que me va a dar gripe, entonces es por eso nada más. Les pido mil disculpas de antemano. Ya. Entonces, mediante esa tecnificación, ¿no es cierto? Mediante esa digitalización, la empresa tiene información vital de todos nosotros, ¿sí? De absolutamente todo. Google es una empresa, ¿no es cierto?, que maneja varios tipos de información. Música, trabajo, estudios, diferentes carreras, especialidades, modalidades, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y cuando nosotros nos interesamos en una situación, obviamente Google redirecciona, ¿no es cierto? Ahorita en las redes sociales existe mucha publicidad, ¿no es cierto? Lo que es Facebook, WhatsApp, TikTok, el Instagram, ¿no es cierto? Solo quiero que hagan un experimento, ¿no es cierto? Y ustedes busquen una canción, ¿sí? La canción que más les guste y pónganse a ver solo esa canción en el TikTok. Sálganse de la búsqueda, siquiera unas 10 veces, unos 10 videos, ¿sí? Diferentes videos.
Sálganse de esa búsqueda, cierren el TikTok, vuelvan a abrir y verán que les redirecciona directamente a la canción que usted estaba buscando, ¿sí? Y de igual manera es con la situación de búsqueda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ingresando información de que nos está gustando cierta actividad o estamos buscando cierto tipo de beneficio, cierto tipo de crédito, cierto tipo de bien o servicio, ¿no es cierto? Y de ahí prácticamente nosotros con esos datos conglomerados, ¿sí? Podemos analizarlos y decir, a ver, en este trimestre, en el primer trimestre, generalmente estamos obteniendo el 50% de las personas están buscando créditos de vivienda, por ejemplo, ¿no es cierto? El 25% está buscando créditos de consumo, el otro 25% está buscando créditos para microempresas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven esos datos? Nos sirve para redireccionar también nuestro fondo, nuestro capital, nuestra liquidez, ¿verdad? Sí. Espérenme un ratito, voy a abrir una hojita para poder explicar de mejor manera. Listo. Sí se ve, ¿no es cierto? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se mira. Ya, listo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿no es cierto? Nuestro punterito, nuestro punterito. Un puntero. Ya, ¿no es cierto? Digamos que absolutamente todo esto, ¿no es cierto? Es la información, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esta es la información que nosotros transmitimos a través de bastantes canales, ¿no es cierto? Que utilizan, ¿no es cierto? El Google, el Google, ¿no es cierto? Entre los cuales nosotros tenemos información, ¿no es cierto? Personal, ¿sí? También tenemos información profesional y también educativa, ¿no es cierto? Todos estos parámetros, ¿no es cierto?, nos permiten identificar a qué sector nosotros nos podemos especializar, ¿sí? ¿Cómo? ¿No es cierto? Si yo soy un profesional, ¿no es cierto? Tal vez estoy buscando trabajo, me redirecciona, ¿no es cierto?, a publicidad de empleo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos información a esta plataforma, ¿sí? Ustedes han de ver que, ¿no es cierto?, el TikTok, ¿no es cierto?, el TikTok, el Facebook, el Instagram, ¿no es cierto? ¿Con qué cuenta utilizamos? Con nuestro correo de Gmail o nuestro correo de Hotmail, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros ingresamos esta información a nuestra cuenta, automáticamente nuestra información se está trasladando acá. Y este es el encargado, ¿no es cierto?, de acumular la información y de distribuir a las diferentes cadenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Este es el encargado de distribuirle al sector de construcción, por ejemplo. Construcción, a educación, también el sector financiero, ¿sí? Porque cuando nosotros en estas plataformas, ¿no es cierto? Buscamos, por ejemplo, un terreno, una casa, automáticamente esa información ya viene aquí. ¿Sí? Se acumula en esta información y las empresas por eso pagan grandes cantidades de dinero, ¿sí? Para poder publicitarlas, ¿sí? Entonces, nosotros estamos tranquilamente viendo nuestra red social, ¿no es cierto? En el Facebook, en el Instagram,
en el TikTok, ¿no es cierto? Y automáticamente ya nos viene, si es que yo estoy interesado en realizar mi casa, ya viene esta información acá, ¿no es cierto? Y en el TikTok me dicen, ah, ya es tu casa, nosotros te ayudamos, te damos crédito directo, no pagues tanto interés, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué fue eso, no es cierto? Por la información. Ahora, ¿no es cierto? Esta información no fuera posible, ¿no es cierto? Si es que no existiera, ¿no es cierto? La digitalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no estuviéramos digitalizados, Google no tuviera cómo obtener nuestra información, no pudiera pasar a las diferentes empresas y las diferentes empresas no sabrían a qué sector identificar. Ahora, en las instituciones financieras sucede lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos esta capacidad, ¿no es cierto?, de recolectar información. No todas, no, obviamente, pero sí las más competentes, las más grandes, ¿no es cierto? Ingresa la información aquí, ¿sí? Como obviamente la información es varia, ¿no es cierto? Estamos hablando de millones, ¿sí? Lo tenemos que ingresar en un programa, ¿sí? De Big Data, de RDS, alguna de transformación de análisis de datos. Análisis de datos, ¿sí? Esto nos permite tener un informe, ¿no es cierto? ¿Sí? En donde nos va a decir, ¿no es cierto?, qué sectores es en los que más se está enfocando las personas. ¿Sí? ¿Qué sectores nomás tenemos en las cooperativas o en las instituciones financieras, ¿no es cierto? El primerito, microcrédito, ¿no es cierto? ¿Sí? Después viene el de consumo. Estos son los principales, ¿verdad? Y de ahí sí ya vienen distintos, ¿no es cierto? Puede ser el de educación, otro crédito. ¿Cuál más podría ser? Vivienda. El de vivienda, ¿no es cierto? Vivienda. ¿Sí? Ahora, en base a la información que nosotros tenemos en este informe, valga la redundancia, ¿no es cierto? Nosotros debemos catalogar, ¿no es cierto? Nuestro cúmulo de dinero, ¿sí? Y vamos a decir, ah, es que los cuatro están por el mismo porcentaje. Vamos a ponerle 25, 25, 25, ¿sí? 25 para microcrédito, 25 para consumo, 25 para educación y 25 para vivienda. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Cosas que no, nunca pasa eso, ¿sí? Ahora, si la información nos rebota de otra manera y nos dice, ay, no, es que estoy viendo que muchas personas quieren emprender, ¿sí? Ay, ya se me fue mal la línea. Listo, ¿no es cierto? Vamos a decir que, por ejemplo, ¿no es cierto? Un 25% va a ser para educación, ¿sí? Educación. El 15%, 15% para vivienda, ¿sí? Eh, el otro, pongámosle un 25% también para consumo. A ver, consumo, educación, vivienda. Bueno, consumo, educación y vivienda, ¿ya? Y el que es más fuerte que sea el microcrédito, que sería, a ver, 35%. ¿Sí? Entonces, en base a este informe, nosotros podemos redirigir nuestra liquidez, ¿no es cierto? Y ahí nosotros tomamos estratégicamente nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque si es verdad, o las personas que están más entendidas, ¿no es cierto, señorita? Por ejemplo, no sé si le puedo hacer una consulta, señorita Goyes, que usted trabaja en la cooperativa Riobamba. Se trabaja de esta manera. En base a la información, ustedes van redireccionando
los diferentes presupuestos para las diferentes líneas de crédito. Sí, sí, efectivamente se traba. El presupuesto se elabora con el área comercial, Ujú. donde ellos determinan, bueno, en función, mucho nos basamos en datos históricos también, cómo nos fue el año anterior y en función de esa perspectiva se proyecta el presupuesto de lo que será el siguiente año. Nuestro objetivo siempre en el caso es mantener el microcrédito que supere el menos del 60% porque es nuestra principal nicho de negocio. Exacto, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué tal si usted no nos podemos digitalizar? Obviamente, ¿no es cierto? Ustedes bien dicen, ¿no es cierto? Utilizamos datos históricos. Es decir, cómo nos fue en microcrédito el año anterior, cómo nos fue en educación el año anterior, cómo nos fue en consumo el año anterior, cómo nos fue en vivienda el año anterior, ¿no es cierto? Y en base a eso ustedes realizan, ¿no es cierto? Una proyección de datos y lo pueden proyectar al siguiente año, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si nosotros tenemos esta herramienta? Para nosotros se nos facilita más. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, bueno, un ratito cambio de hojita, podemos, ¿no es cierto?, actualizar, ¿sí? Obviamente yo sé que, ¿no es cierto?, el plan operativo anual ya está especializado, se realiza, es más en enero, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no podemos variar, ¿no es cierto?, según los meses? Por ejemplo, bien dice, ¿no es cierto? Nosotros, el principal, el 50% pongamos, ¿no es cierto? Es del microcrédito, microcrédito, ¿sí? Y de aquí se va redireccionando, ¿no es cierto?, a varias áreas. ¿Sí? Pero supongamos, ¿no es cierto?, que aquí nosotros tenemos el crédito de consumo el 15%, ¿ya? Pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que cuando nosotros necesitamos es prácticamente cuando los niños entran a clase. Bueno, la verdad, yo no sé. Gracias a Dios no tengo hijos. No digo nomás, o sea, no, todavía no. Entonces, pero yo he visto, ¿no es cierto?, que hay personas que por lo menos se hacen un crédito para uniformes, útiles escolares, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les resulta más fácil. Sí, de igual manera, ¿no es cierto? Tengo compañeros que obviamente se hacen crédito, yo que sé, de unos $1000 para consumo, ¿no es cierto? Para comprarse cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero es en fechas, por ejemplo, en Navidad, ¿sí? Entonces, ahí en base a esta información, perdón, ¿no? Es que me disculpas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos modificarle, ¿no es cierto? Y bajarle este porcentaje que, por ejemplo, ¿no es cierto? En fechas navideñas y en fechas de entradas de clases, este porcentaje va a disminuir, ¿sí? ¿Y por qué no le podemos poner, ¿no es cierto? Que en vez de que sea el 50% solo por esa temporadita, le asignamos un poquito más de presupuesto para el crédito de consumo y le subimos al 25% y aquí le bajamos al 40%, ¿sí? ¿Por qué no hacemos eso? Porque no tenemos la información adecuada, ¿verdad? No tenemos la información digitalizada. Cuando nosotros tenemos una herramienta digital que nos permita obtener información diaria, ¿sí? Y de igual manera manejarla, y en base a eso tomar una decisión, ¿sí? En base a eso tomar una decisión, ¿sí? Nosotros, ¿a qué nos basamos? Como bien dijo la compañera, a datos históricos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hace la banca, ¿no es cierto?, de Estados Unidos? Dígame, dígame si... Verá, hoy, o sea, o sea, hace el año anterior, o sea, mucho tenía que ver el tema de datos históricos porque la tendencia del mercado Ujú. era creciente. Sin embargo, hoy con la situación energética, el entorno económico y todo lo complejo que está el escenario, la gente está como sobreendeudada, entonces las expectativas de crecimiento
ya no pueden ser solamente en función de datos históricos, puesto que la realidad que enfrentamos es otra. Entonces, sobre la marcha nos toca ir ajustando con nuevas estrategias para al menos mantener el saldo que tuvo el año anterior. Bajo este escenario, ¿cuál sería su recomendación en función de la proyección que deberíamos aplicar para el escenario económico? Tenemos un año electoral que viene el próximo año, que el tema de los apagones no sabemos si va o no a continuar y el sistema financiero está muy sobreendeudado. Entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia de proyección o crecimiento que deberíamos adoptar? Eso Ya. nada más. A eso Gracias. me iba, ¿no es cierto? Justamente me iba a eso, ¿no es cierto? ¿Qué hace la banca extranjera, la banca de Estados Unidos, por ejemplo? Porque yo admiro bastante la banca de Estados Unidos. Si pueden, ingresen a Nazca, vean videos acerca de la evolución de la banca de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Esto hacemos nosotros, ¿sí? Con datos históricos, como bien dice usted. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace vuelta la banca de Estados Unidos y que yo quisiera implementar aquí en el Ecuador? Lamentablemente, como digo, a veces tenemos un miedo a las nuevas estrategias, ¿sí? ¿Por qué? Porque las nuevas estrategias conllevan inversión, ¿no es cierto? Y de pronto, ¿no es cierto? Nos sale algo mal y se pierde la inversión, entonces nadie quiere perder dinero, como usted dice, en este momento nadie quiere perder dinero porque estamos en una etapa financiera difícil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la banca de Estados Unidos? ¿Sí? Ellos contratan y pagan millones de dólares, ¿no es cierto?, a empresas especializadas de manejo de datos, ¿sí? Empresas especializadas de manejo de datos, ¿sí? ¿Para qué? Para ellos buscar nichos de mercado y sectorizar, ¿no es cierto? Entonces, buscan nichos, perdón, ya, nichos y sectorizan, ¿no es cierto? ¿Para qué nos sirve esto? Porque si nosotros estamos sectorizando, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Me voy yo que sé a la poli, ¿sí? ¿Qué ofrezco ahí? Microcréditos, ¿no es cierto? De pronto para un emprendimiento. Pero ¿qué también ofrezco? Créditos educativos, ¿no es cierto? Me voy para otro lado, me voy para el mercado de la esperanza, ¿sí? Meramente microcrédito, ¿no es cierto? Pero ¿cómo lo hacen allá en Estados Unidos? No es que, verán, vamos a las universidades y ofrecemos créditos educativos y microcréditos para los que recién salen. No, ellos lo hacen mediante la tecnología, ¿sí? ¿Cómo? ¿No es cierto? Simplemente enviando encuestas, ¿sí? Y le ponen ahí, ¿estás interesado en un crédito? Da clic aquí, ¿ya? Como no es difícil, se da clic. Y automáticamente, en el momento en que ellos dan clic, ¿no es cierto? Esta parte, ¿no es cierto? Esta empresa de manejo de datos, perdón, redirecciona, ¿no es cierto? Y como nosotros tenemos en el Internet absolutamente todos los datos, ¿sí? Redirecciona y ya le da sus redes sociales, su correo electrónico y le hace llegar publicidad. Ahora, el sistema de control también es muy distinto allá, porque también, así como tienen empresas de manejo de datos, también tienen lo que no hay aquí, por ejemplo, empresas de cobranza, ¿sí? Y a veces también ellos tienen la facilidad de entregar absolutamente cualquier crédito porque ellos saben que tienen empresas de cobranza y que se cobran obviamente el tanto por ciento, pero no van a perder mucho. Sí, entonces es algo que ayuda. En cambio, aquí nosotros no tenemos ese tipo de empresas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros?
Le llamamos, le mandamos notificaciones, ya si por último se va a juicio, listo y todo eso, pero al fin y al cabo nosotros primero perdemos, ¿no es cierto? Porque nosotros generamos con la liquidez, ¿sí? Entonces, si es que nosotros no tenemos liquidez, nosotros no podemos volver a colocar un crédito. Entonces, ¿qué hacen en Estados Unidos generalmente, ¿no es cierto? No me contestas, listo, vas donde el abogado. El abogado les da las debidas notificaciones, lo quiere hacer por la paz, no funciona y pasa a estas empresas de cobranza. Y entonces ellos sí les cobran porque les cobran. Sí, entonces de esa manera también trabaja la línea de Estados Unidos. Es una manera de asegurarse, pero también ellos realizan estudios diarios, ¿no es cierto? Sí, en base a esto, al manejo de datos. Ustedes pueden poner la empresa, se me fue el nombre, eh, Data, es con Data, pero Data, Data Informity, algo así creo que es, no me acuerdo muy bien, pero bueno, ya voy a buscar el nombre de la empresa y les pongo en el WhatsApp para que ustedes busquen esa empresa. Y es prácticamente la empresa que maneja la mayor cantidad de datos a nivel de Manhattan, ¿sí? Entonces, toda la información personal que nosotros ponemos en las redes sociales, la pasa por esa empresa. Entonces, en el momento en que nosotros estamos buscando algo, ya esa empresa lo redirecciona hacia alguna institución, ¿sí? Y es un buen nicho de mercado, simplemente que aquí no es conocido. Ahora, para nosotros ganar mayor clientela, sí es verdad, necesitamos bastante publicidad, pero publicidad inteligente. No podemos decir, ay, ven, te damos un crédito y esto que lo otro, ¿sí? Tenemos que empezar, ¿no es cierto? Informando a las personas cuáles son los beneficios de invertir, cuáles son los beneficios de, de tener un crédito con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, las personas no saben qué es inversión y ese es un problema muy grande. Cuando dicen, oye, ¿y vos no has pensado en invertir? Ellos piensan es en crearse un negocio. No, también existen otros niveles, ¿no es cierto? Bolsa de valores, los mismos plazos fijos, ¿no es cierto? Son inversiones, son considerados como inversión. ¿Sí? De hecho, muchas cooperativas tienen invertido en plazos fijos en el Banco del Pichincha o en cooperativas más grandes que paguen mayor interés. Por ejemplo, yo trabajo en una cooperativa X, ¿no es cierto?, que tiene una cartera de inversión de 8 millones de dólares en la cooperativa Muchurún, porque ellos pagan al 11,5%. Entonces, sin hacer nada, ellos ya están ganando. Claro que lo general, ¿no es cierto?, se les recomienda retirar esa línea de crédito y tratar de colocar, pero como es una cooperativa realmente, o sea, que recién está surgiendo, o sea, ellos no se quieren arriesgar mucho. Entonces, es una buena estrategia. Porque al fin y al cabo yo estoy teniendo una rentabilidad del 11% con dinero de otras personas. Y a las otras personas obviamente les pago solo el interés pasivo, ¿sí? Y a veces ni les pago el interés, o sea, solo es el mantener el dinero en la cuenta. Pero créame que fue una estrategia que le está funcionando a esta pequeña empresa, a esta pequeña cooperativa, que próximamente tal vez ya pase al segmento 2 por el nivel de activos que está adquiriendo. Y es simplemente por el porcentaje. Porque hagamos cuenta. Bueno, no me acuerdo muy bien si es 8 o 5 millones, algo así. Pero hagamos una cuentita breve nomás, ¿sí? Pongamos en la calculadora. Pongámosle solo una base de 5 millones, ¿ya?
5 millones, ¿ya? Por el 11%. Estamos diciendo que está ganando $550.000 anuales. Esto dividido para 12, estamos diciendo que está ganando 45.833,33 mensuales. ¿Sí? ¿Cómo? Sin hacer nada. Sin tener empleados o sea, sin tener empleados que coloquen los créditos ni nada por el estilo. ¿Sí? Se está ahorrando ahí mano de obra. Sí, porque a los empleados también hay que pagarles, asegurarles y todo lo demás, ¿no es cierto? Y está obteniendo una utilidad que no es nada mala para adquirir sus bienes. Y de esta manera, como digo, ya quizás tal vez en el otro año, como obviamente ustedes saben, se evalúa semestralmente, ya para el próximo año tal vez ya suba al segmento 2 porque ya tiene algunas sucursales. Y es precisamente porque se ayudan con esto. Ahora, obviamente, yo sé, ¿no es cierto?, que en la colocación de créditos se gana más. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de que se gana el 16, el 15%, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y de igual manera con la tabla de amortización. Ustedes saben que las primeras letras que nosotros pagamos es solo interés. Entonces ahí es cuando ganan las cooperativas, porque están diciendo, bueno, te está menorando el capital, pero más estoy yo ganando el interés. Sí, obviamente van a ganar más. Pero esto es una manera de crecer, de fortalecerse. ¿Sí? Yo creo que su cooperativa sí ha de tener ese tipo de inversiones. De hecho, sí lo tiene. Sí, ¿no es cierto? Sí tiene ese tipo de inversiones, disculpe. Bueno, nosotros invertimos en bancos y cooperativas. En el tema de los bancos, por diversificar el portafolio, porque nuestro objetivo es la colocación de créditos, pero Mm. tenemos que diversificar la liquidez. Entonces, el remanente sí lo invertimos en bancos y cooperativas, obviamente analizando bajo un análisis de riesgos. Tiene que tener una buena calificación de riesgos, buenos Obvio. indicadores, porque no podemos arriesgar el dinero. Y en el tema de las cooperativas, trabajamos con un tema de reciprocidad, es decir, yo coloco y ellos también me colocan, con el objetivo de que cualquier evento de riesgo se pueda compensar de esa manera. Sin embargo, la normativa actual no permite ya que estas, por ejemplo, estas inversiones que yo tengo y ellos tienen sobre mí sean parte del cálculo de la liquidez de primer piso, porque puede generar un riesgo sistémico en el tema de cooperativas grandes. Entre las inversiones que tenemos, si yo le retiro, le podemos generar una disminución de su liquidez y puede ser un Obvio. impacto. Entonces, la norma también ya ha ido teniendo medidas sobre esta situación para que la liquidez, que es lo más vulnerable de una institución financiera, sea controlado y presente los resultados verdaderos, Y de, reales. de hecho la normativa también ya cambió, ¿verdad? O sea, es Ujú. prácticamente va aumentando, ¿no es cierto?, la diversificación. Ahora, Una alternativa es el mercado de valores, pero sí hay cierto riesgo, ¿no? O fuerte sea, muy, se ha mucho visto. riesgo. O sea, si es Sí. que nosotros vamos al mercado de valores, primero debemos analizar empresas nacionales e internacionales, Así dependiendo, ¿no es es. cierto? Las Ujú. empresas nacionales sí son más seguras. ¿Por qué? Porque son nacionales. Y el mismo hecho de que coticen en bolsa garantiza su estabilidad, su capital, ¿no es cierto? Y garantiza, ¿no es cierto?, que las acciones obviamente pueden bajar o pueden subir dependiendo del capital, pero garantiza un capital estable, un capital mínimo. Sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las empresas de Estados Unidos? ¿No es cierto? Esas empresas, como hoy día pueden ganar, ¿no es cierto? Pueden valer $100 y mañana pueden valer $0. Ese es el riesgo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el mercado de valores de Estados Unidos es más volátil. Obviamente estoy dando un ejemplo exagerado, ¿no? Pero sí hay ocasiones, y incluso me ha pasado, que en una operación, sí, yo tenía acciones que valían $100. Y en un mes mis acciones valían $60. Perdí $40 por acción. Entonces, ese es el riesgo. Riesgo que las cooperativas no pueden tomar bajo normativa. Y ahí sí no me va a dejar mentir. Como usted bien decía, deben garantizar o sea, el fortalecimiento, o sea, la liquidez y el capital. ¿No es cierto? Ustedes no pueden darse el lujo de decir, bueno, arriesguémonos. Pueda que nos vaya bien como pueda que nos vaya mal. No es como las personas naturales o los inversores profesionales, ¿no es cierto? Que ellos dicen, bueno, voy a invertir $2 millones aquí y veamos qué pasa, ¿no es cierto? Obviamente tienen que realizar estudios, etcétera, etcétera, ¿verdad?
¿sí? Pero las cooperativas y los bancos o las instituciones financieras en sí, aquí en el Ecuador, no pueden invertir en la bolsa de valores del extranjero, solo pueden eh, participar en bolsas de valores nacionales, ¿sí? Y obviamente tienen que apalancarse muy bien, porque si es que bajan las acciones, obviamente se pierden. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, sí es un parámetro muy amplio, muy importante, ¿no es cierto? En lo que es el LL, la tecnificación, ¿no es cierto?, de la información y la tecnificación de la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, lo que yo les recomendaría sí es, ¿no es cierto?, conseguirse, hay bastantes personas, empresas, ¿no es cierto? Les recomiendo empresas, yo sé que son un poquito más caras, sí es verdad, hay profesionales muy buenos, incluso yo tengo un amigo que es extremadamente bueno para crear lo que es bases de datos de captación de información y de producción de informes, ¿sí? Pero él trabaja solo y pues la verdad, o sea, es mejor garantizarse con una empresa, ¿sí? Que tenga ya renombre, etcétera, etcétera. Para la creación, ¿no es cierto?, de una plataforma digital de captación de información meramente financiera y de ahí sí ustedes pueden realizar este tipo de variaciones, ¿sí? Que se lo puede hacer, ¿no es cierto? No es que no se lo puede hacer. No es que, nosotros realizamos el POA anual y ahí se muere, ¿no es cierto? Podemos variarle un poquito en debidas fechas. Por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué créditos más se aplican, ¿no es cierto? Créditos de consumo, créditos de fácil acceso, ¿sí? En las vacaciones también, porque nunca falta, bueno, yo soy de la idea, ¿no es cierto?, de que nunca te endeudes para irte de viaje, pero hay muchas personas que dicen, no, me merezco un lujito, aunque sea un crédito de $1000. Y ahí es cuando hay, y lo hay, ¿no es cierto? Bueno, en su cooperativa sí lo hay, ¿no es cierto? Que dicen, claro, es menos de $3000, venga, en 5 minutos ya está en su cuenta. Lo único que tenga que traer tal, 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 tal cosa. Entonces, también debemos manejar una base de datos, ¿no es cierto? Y lo único que tendremos que ir a hacer es una actualizacióncita, ¿sí? Para que se facilite más los créditos. En los créditos de consumo y prácticamente los créditos de pequeños, no hay mucho problema. Pero cuando nosotros ya queremos hacer un crédito grande, ahí sí viene la traba, ¿no es cierto? Y esa es una manera a veces de, perdón, perder cliente. ¿Por qué? Porque no tenemos una información adecuada. Por ejemplo, yo voy a hablar de una cooperativa también que todavía maneja archivo. Entonces, no sé, bueno, si ustedes manejan archivo también, pero, por ejemplo, otros bancos, instituciones más grandes ya manejan archivos digitalizados. Sí, ya todo está escaneado, está en PDF, está en su carpeta digital, cosa que ingresan, 3 segundos, listo, ya está su carpeta, ¿sí? Y otras, dice, bueno, espéreme un ratito, voy a buscar su carpeta. Y usted ya ha tenido un crédito con nosotros, déjeme ver. La C de Caminos, 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 Caminos. Aquí está Caminos. Veamos, no, este ha sido otro Caminos. Busquemos Caminos, Caminos, no. Sí, entonces, ¿eso qué hace? Ocasiona pérdida de tiempo, inconformidad, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos? Que el cliente se sienta feliz, satisfecho. ¿Cómo lo hacemos? Manejando correctamente los datos, sistematizando la gestión financiera. ¿Sí? Generalmente ya se lo está haciendo en cooperativas del primer segmento. No en todas, pero sí ya se lo está haciendo. No tengo conocimientos en la suya sí, pero de igual manera sí se lo está haciendo en cooperativas. Por ejemplo, ay, se me fue el nombre, pero es de Quito. ¿Sí? Ese prácticamente ustedes solicitan un crédito y si ya hiciste un crédito una vez, lo único que te dicen es actualice sus datos, listo. En una semana ya podemos, si es que es con garante, pues necesitamos la firma del garante y los datos del garante. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Mi garante va a ser ejemplo, ¿no es cierto? La señorita Jiménez. Señorita Jiménez. Ella sí tiene un crédito con nosotros, por ende nosotros ya tenemos los datos de ella. De hecho, ella se sacó un crédito para comprarse su casa. Si se compró, tenemos la dirección. Listo. Puede decirle que venga a firmar tal día. Agilidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que interesa a las instituciones financieras? Colocar la mayor cantidad de crédito.
¿Qué pasa, no es cierto? En lo personal, hay veces que uno no se tiene tiempo y que uno va, pero con el tiempo medidito. Generalmente nosotros, ¿a qué hora vamos? A la hora de nuestro almuerzo. Y obviamente no estoy diciendo que tienen que trabajar esa hora, ¿no? Porque todos necesitamos nuestra hora de almuerzo. ¿Qué es lo que pasa? Las cooperativas dividen el personal, ¿no es cierto? Tú sales de tal hora a tal hora y tú sales de tal hora a tal hora. Cuando no se dan cuenta que ese momento, ese instante, ¿no es cierto?, es el de mayor afluencia. Yo he constatado eso. De hecho, se hizo una recomendación cuando se realizó una auditoría que precisamente se cambien, ¿no es cierto?, las horas de almuerzo. O se almuerce o que se brinde almuerzos ahí en las instituciones, que sería un gasto, pero vamos a poder producir más. ¿Sí? O a su vez, ¿no es cierto?, trabajen, yo que sé, hasta las 5 y tengan una media horita de almuerzo, etcétera, etcétera. Bueno, hay diferentes estrategias que ya. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos la misma hora de almuerzo, de 2:30 a 2:30, o de 12 a 2 o de 12 a 1, ¿no es cierto? Que son los parámetros, los horarios establecidos para el almuerzo. Generalmente cuando nosotros necesitamos hacer un trámite, acudimos en nuestra hora de almuerzo para ir a solicitar información o a esto. Con una gestión, con una digitalización de una gestión financiera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Listo, señorita, a ver si tengo sus datos. Hagamos una actualización, sus nombres, su número de cédula, ta. No necesito ni digitar nada porque ya tengo la información archivada en un programa. Tengo absolutamente todo. No es necesario de yo levantarme, buscar una carpeta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo, bueno, no comparto, ¿no? Pero dicen, ¿no es cierto?, que es necesario de pronto el plasmar todo en un papel. Generalmente lo que se tiene que plasmar en un papel ya sería solo los documentos que tiene que firmar el, el, el cliente, ¿no es cierto?, para recibir el crédito, ¿sí? Porque ahora hasta hay firmas electrónicas. Entonces, ese sería un parámetro muy fundamental para la evolución del sistema económico ecuatoriano, el sistema financiero ecuatoriano, ¿sí? Tener ya digitalizado y ahorrar tiempo, porque mientras menos tiempo yo me demoro atendiendo a una persona, atiendo más personas, coloco más crédito y en base a la colocación de más crédito, obviamente yo gano más, ¿sí? Eficiencia, eficacia, eso es lo que necesitamos aquí. Y una correcta manipulación de una base de datos, ¿sí? Como digo, muchas empresas han invertido en un sistema de captación de información, ¿sí? Y redirección de publicidad. Y automáticamente eso ya se hace. ¿Sí? Yo trabajo con varias aplicaciones, ¿sí? Entonces yo le digo, a ver, en una empresa se paga el chat GPT, se paga chat GPT, se paga Lisa, se paga Memory y se paga Gravity Work. Entre las, entre esas aplicaciones, lo único que yo le digo, ChatGPT envía una publicidad a todos los interesados de comprar dicho servicio. ¡Pac! Envío la información y automáticamente todas las aplicaciones se dan la vuelta y crean una publicidad y redireccionan a las personas que estén interesadas en adquirir mi producto. ¿Sí? Por eso es una de las empresas más grandes de Quito. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos aplicar eso en un sistema financiero? Ahora, ¿cuál es el miedo de manejar la tecnología? Si es verdad, se va la luz, puede haber manipulación externa de la base de datos, pero ahí también está, ¿no es cierto?, lo que es un buen sistema de seguridad. Entonces necesitamos primero realizar una correcta planificación para la integración de una tecnología, de un programa tecnológico en la gestión financiera. Una correcta planificación que va desde los cimientos, porque no es que yo voy a hacer primero la aplicación, ya le integro y después digo, ya cuando me pasa, digo, ay, era de ponerle seguridad.
¿no es cierto? Entonces debemos, desde los cimientos, realizar una planificación que vaya elevando hasta la instalación de dicho programa. La información es poder, saben decir, ¿no es cierto? Tener información es poder. Y eso lo dijo Warren Buffett. La información es poder. Uno de los hombres que es el más grande inversor de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él sabe, ¿no es cierto?, que si él tiene una información adecuada, él puede invertir. Y en base a eso, él va a ganar. Pero si nosotros no tenemos información, ¿cómo podemos distribuir nuestra liquidez, nuestro nicho de mercado? ¿Sí? Entonces, eso como les digo, manipulación de datos, digitalización de la gestión financiera, esos serían los primeros parámetros para una evolución constante de una institución financiera, ¿sí? Porque la información, como digo, es poder. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Ife. Bien. Ahora, señores estudiantes, esta es nuestra última clase, ¿sí? Em, Por favor, yo me he de estar comunicando personalmente, bueno, le de solicitar en el chat que se comunique conmigo si es que hay algún inconveniente con la nota, ¿sí? No quisiera que haya un inconveniente, pero ya es todo de ustedes. Como dije, la vez anterior hubo trabajos que literal, o sea, literalmente, le copiaron hasta con lo que le pidieron a ChatGPT, o sea, hasta con el título. Entonces, esos trabajos ya automáticamente van a tener cero y pues obviamente va a afectar a su calificación. Así que por favor, esforcémonos. Miren, ya ustedes terminan esta semana. Ustedes hasta el miércoles ya tienen que entregar su deber y yo el miércoles califico. Yo no sé cómo voy a pedir ayuda para que me ayuden a calificar, pero ya el viernes yo ya les subo las notas. ¿Sí? Entonces, el día de hoy culminamos. Espero que los pocos conocimientos que he adquirido en mi vida profesional les haya servido de alguna manera. Sigan adelante, no se queden estancados. La educación no es una pérdida de tiempo, es algo, es una inversión y es la mejor inversión que pueden hacer ustedes. ¿Sí? Lean, les recomiendo mucho leer, leyendo se aprende bastante. Vean videos, ya no de los dibujitos ni de nada por el estilo, vean videos financieros que nos ayudan a abrir la mente, nos ayudan a crear nuevas estrategias, ¿sí? Eh, Como bien decía, ¿no es cierto? Estamos en tema de electoral, piensen bien, ¿no es cierto? Yo soy apolítico, yo voy a hacer un análisis técnico comparativo y financiero, ¿no es cierto? Ya cuando envíen las propuestas los señores presidentes, no votemos con el corazón, votemos con la cabeza, ¿sí? Si es verdad que Noboa es el hombre más guapo del Ecuador, que esto, que el otro, que el cartoncito, que esto, que este otro, ¿no es cierto? Que Luisa es la representante de Correa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Independientemente de la línea política, basémonos y hagamos un análisis técnico-económico de la situación y de qué es lo que nos van a ofrecer, ¿sí? Y que sean datos creíbles, datos realizables para nosotros tomar una decisión. Obviamente, yo como digo, no soy apolítico, no estoy ni por uno, ni por otro, ni por otro. Cuidado, van a estar diciendo, me dijeron en la maestría que vote por tal. No, sí, porque ni siquiera se conoce hasta el momento los planes de trabajo, las propuestas que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, eso, señores estudiantes, es una recomendación. Otra recomendación, se puede decir, manejen un poquito más la tecnología, nos facilita enormemente la vida, pero no la utilicen de mala manera.
como por ejemplo en tareas, en algo que les cohíbe el aprendizaje, ¿sí? Utilícenlo para trabajos, utilícenlo para crear publicidad, utilícenlo para redireccionar publicidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Más no para evitar que nosotros aprendamos. Sí, lamentablemente la tecnología está siendo mal utilizada en el sector educativo, porque prácticamente ahora ya es, háganme un informe de tal cosa, chat GPT, listo, copiado. Y el resto del tiempo me dedico a jugar, me dedico a ver la tele o a hacer cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, limitemos el uso en el aprendizaje de la inteligencia artificial. Y en lo profesional, tratemos vuelta de impulsar la inteligencia artificial, ¿sí? Una de las carreras más exitosas en estos años es la programación. ¿Por qué? Porque diferentes empresas están contratando programadores para que para que tecnifiquen la gestión financiera. Y esas empresas son las que van a salir adelante. Ahora, a las personas que trabajan en un sector financiero, les recomiendo que hagan un análisis técnico, económico, financiero y vean, ¿no es cierto?, qué pueden hacer ustedes utilizando la inteligencia artificial, utilizando la tecnología para mejorar la empresa, ¿sí? Como le digo, el manejo de datos es algo muy importante, pueden partir de ahí, ¿sí? Eso es, señores estudiantes, ha sido un gusto conocerles, ha sido un gusto tener estas pocas clases con usted. Dígame, señorita Goyes, Dije, disculpe, ¿hay otra tarea para este miércoles? ya para el jueves, claro, Para de la unidad 3 y de la unidad, perdón, de la unidad de la, 4 y de la unidad 5, de la unidad 5. de la unidad 4 y de la unidad 5. Hay foro, Sí, tarea el foro sí vi. y la evaluación. O sea, foro, tarea y evaluación. Ajá. Ay, para el jueves no es posible. Sí es posible porque estas tareas ya son facilitas. La tarea de la evaluación 4 es realizar una tabla de doble entrada especificando las ventajas y desventajas del Big Data, del blockchain y de las criptomonedas. ¿Cuánto se Y demora en eso? Un cuarto de hora, media hora. es Ahí igual individual, ingeniero. sí, individual. Y el otro es realizar un informe en donde que especifiquen ustedes cuáles son los beneficios y las desventajas de tecnificar la gestión financiera. Facilitos. O sea, ya el único deber que sí se podía decir que era un poquito pesado era el de la simulación de negocio. Porque de Y no ahí hay manera de que podamos hacer hasta el día viernes. no, porque yo ya el viernes paso notas. Y yo sí les comenté la vez anterior. Hasta el 28 yo paso notas. Porque ya el 28 eh, ya me cierran bueno, me dijeron que el 30, no sé, pero de ahí sí, ¿cómo será? Ahí sí que ya no puedo subir notas. Y no podríamos hablar, o sea, hasta el día viernes posible para hablar con la ingeniería Bernesita, porque sí estamos como saturados, no se imagina Pero ya salen el a tiempo. vacaciones el miércoles. No, el sector financiero no vamos a tener vacaciones porque no podemos dejar, hasta el día 31 es laborable, no podemos dejar de atender al público, o sea, estamos súper complicados. Yo Pero lo menos el miércoles sí creo que tienen vacaciones. el 25 y el Sí, primero. ya. Por eso, el 25, miren, les juro que si se demoran más de 2 horas, tómense el tiempo y me dice, ingeniero, me demoré más de 2 horas en sus deberes, les pongo 10. Porque es algo relativamente fácil. No es como el análisis de la simulación de negocios. Sí, como le digo, el de la tarea 4 es realizar una tabla de doble entrada con los beneficios y las ventajas y desventajas del blockchain, del Big Data y de las criptomonedas. Y el otro es hacer un informe pequeño que creo que les puse de 4 hojas, algo así, incluyendo la carátula. Entonces, miren, es algo fácil. Sí, y como digo, ustedes no es que no pueden utilizar el chat GPT, utilicen, pero parafraseen.
porque ahí yo me garantizo de que ustedes leen. Y no creo que se demoren en leer 6, 7 horas, unas 3 hojas. Entonces, nada más. Eso como les digo. Si ustedes me dicen, ingeniero, me demoré más de 2 horas en sus dos deberes, yo les pongo 10 en los dos deberes, cosa que no va a pasar, porque son deberes extremadamente fáciles. De hecho, ya me subió un deber una compañera suya y ya está. Y es una tablita que tiene a ver, es ventajas, desventajas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 parámetros. Y ya. Entonces, 8 ventajas, 8 desventajas. ¿Cuánto se demoran en eso? Media hora a decir mucho. Y en el otro, el informe, 1 hora y media a decir mucho. Acabado. Por eso las tareas, por eso les cambié de tareas, de hecho, porque tenían otras tareas. Porque yo dije, yo les voy a dar hasta el 31 para que ustedes puedan hacer. Y como yo he de pasar supuestamente el otro año ya notas, entonces yo dije, tranquilamente tienen tiempo. Pero me dijeron que no, que yo tengo que pasar hasta el 28, o sea, hasta el viernes. Entonces, por eso les cambié las tareas. Y como digo, no son tareas difíciles. De la unidad 4 es una tabla, ¿sí? Y de la tarea 5 es un informe. A ver, déjame ver la tarea 5. A ver, veamos. Aquí justo estoy en la 5. A ver, voy a dejar de compartir esto. ¿Qué tienen que hacer en la tarea 5? Porque de hecho les cambié la tarea. Mm, 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 mm. Esta es sumamente fácil. Mire, dice, explique cómo tienen en la tarea 5 tienen que responder 4 preguntas. En la tarea 5 tienen que responder 4 preguntas y nada más. Por eso digo, ustedes tenían unas tareas diferentes, ¿sí? Que literalmente sí estaban en correlación al avance, eran un poquito más difícil que la unidad 3. Pero como ya me dijeron que yo hasta el 28 yo tenía que subir las notas, les cambié las tareas. Entonces, en la unidad 4 tienen que hacer una tabla de doble entrada diciendo los beneficios y desventajas del... Bueno, ahí está el temita. Y la otra es responder 4 preguntas. ¿Sí? No se demora más de 2 horas. Entonces, por eso mismo no les puedo dar más tiempo. Entonces, revisen las tareitas y verán que no es difícil. Al menos las 5, responder 4 preguntas, no creo que sea tan difícil. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? Bueno, señores estudiantes, como les iba diciendo, ha sido un gusto, un placer. Traten de sacarle el mayor provecho a la tecnología, pero el mínimo provecho a la tecnología en su educación, ¿sí? Porque la tecnología está limitando nuestras capacidades de aprendizaje. Entonces, apoyémonos en la tecnología, pero en nuestro trabajo, porque son herramientas fundamentales para nosotros poder sobrellevar nuestra empresa, ¿sí? Pero si no tenemos los conocimientos adecuados, obviamente no vamos a poder sacar adelante la empresa, ¿sí? Listo, señores estudiantes, ha sido un gusto, un placer conocerles. Espero que tengan una feliz Navidad y un excelente año. Como les digo, las personas que tengan dificultades, yo les estar comunicando el día viernes en la mañana y ahí sí para ponernos en contacto para enviarle mm, ver cómo nos organizamos, ¿sí? Si es que, una consulta, ustedes pasan con 7, ¿verdad?
¿O con cuánto pasa? Sí, que con 7. Ya, listo, entonces no hay ningún inconveniente. Para cualquier inquietud, cualquier duda, si es que necesitan algo, eh, no duden en escribirme, ¿no? Si es que de pronto necesitan también ayuda con su tesis, etcétera, etcétera, también les podría brindar asesoría, ¿no es cierto? Sí, entonces, dependiendo. Entonces, eso, señores estudiantes, obviamente sin fines de lucro, ¿no? Obviamente si es que tienen algún problema en la metodología, en la elaboración de la problemática, árbol de problemas, yo qué sé, ¿sí? Lluvia de ideas, alguna cosa, ¿sí? Solo se contacta conmigo y pues yo les estaré ayudando gratuitamente, ¿sí? Entonces, eso, señores estudiantes, que tengan una feliz Navidad, un excelente año. Con eso culminaríamos la materia de innovación financiera y fintech. Eso es todo, señores estudiantes. Pueden retirar. Igualmente, Inge, para ustedes los mejores deseos en estas fechas, que comparta mucho con su familia y que todos sus anhelos se le cumplan. Muchas Y gracias. esperemos avanzar con las tareas porque no se imagina cómo estamos en los trabajos, terrible. No, eso le digo, verá, tómese del 25 2 horitas. Esas Al tareas, 25 no, me van a echar de mi casa mis hijos. 2 horitas. Levántese a las 4 de la mañana y le juro que a las 6 ya está con el desayuno con los guaguas. En Ay, serio. En serio, ya les digo, miren, ya una compañera ya subió. Son ocho ventajas, 8 desventajas. Nada más. Es una tabla de doble entrada. Listo. Y el otro es responder 4 preguntas. Son solo 4 preguntas, no es ni 10 ni 20 en las tareas. De ahí y en las evaluaciones ustedes han visto que es sumamente fácil y tienen 2 oportunidades. Ahorita mismo ya pueden ir a hacer las evaluaciones. Ya. listo, Inge. Muchas gracias. Listo, señores estudiantes. Que les vaya bien, entonces ya pueden retirarse. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.